Va a ser increíble ver fecha a fecha la campaña de Sarmiento y cómo se desgarra en el alma cada partido por salvarse del descenso. Y cuando meten un gol lo gritan como si salieran campeones. Y cuando termina el pitido final y van ganando, realmente es un alivio, una sensación de victoria que se percibe, que se huele, que es como una sustancia que realmente es la sustancia de victoria. Y hoy lo hicieron, y por primera vez en la historia, según datos de ESPN Premium, consiguieron ganar en la cancha de San Lorenzo. Así que, sin más preámbulos, analizamos San Lorenzo 0, Sarmiento 1, y un partido muy interesante, y quizás Sarmiento no estuvo tan bien. Incluso San Lorenzo me gustó bastante, pero que ganó el equipo de Damonte, como suelen ganar los equipos de Damonte, con sudor en la frente. A simple vista podríamos decir, Sarmiento tuvo poco la pelota, pero defendió bien, aprovechó la que tuvo y en contracara, San Lorenzo la tuvo mucho, pero no supo qué hacer con ella. Y sería un error decir eso, porque no fue así el partido. Realmente Sarmiento no estuvo cómodo nunca, incluso su arquero fue la figura del partido, tapando varias pelotas y algunas bastante complicadas. Y que parecería ser algo bueno, pero en realidad no lo es. Porque lo que habla el hecho de que tu arquero tape bastantes pelotas es de que justamente el rival llegó a rematar y encima tener remates peligrosos como para que el arquero tenga que tener tapadas buenas. Además, Sarmiento tuvo muy pocos contraataques durante el partido. Y si analizamos los contraataques desde un punto de vista más minucioso y los ponemos en una categoría de contraataques peligrosos, ya van a ser menos todavía, llevándonos a que realmente sí, fue muy efectivo y eso es indiscutible, pero que no es que su juego estaba armado de buena manera para poder ser un equipo contraatacador, o que esa manera de contraatacar la ejecutó de una manera planificada, o que planificado no la ejecutó de manera prolongada en el partido. No, Lorenzo tuvo la pelota, la tuvo bien, tenía bastante recuperación tras pérdidas, Sarmiento tenía muy poco la pelota, no lograba contraatacar, tenía despejes que siempre terminaban en la defensa de San Lorenzo, y San Lorenzo manejó la pelota con bastante fluidez y con buena movilidad como para terminar metiendo un gol. Pero no lo pudo hacer. Y creo que tiene que ver mucho con cierto roce final que había siempre en las jugadas de algún defensor de Sarmiento. Algunas faltas que impidieron que las jugadas se desarrollen de manera más veloz. Alguna tajada obviamente del arquero. Algún error en la finalización. Alguna falta de ejecución precisa en los pases finales. Y evidentemente de la defensa de Sarmiento. Que no es que defendió mal, pero tampoco es que defendió bien. Si metés mucha gente, obviamente vas a terminar perjudicando a tu rival a la hora de atacar. Porque va a haber muchos pies, porque vas a poder bloquear muchos tiros, y porque el que tire va a estar incomodado. Hasta el que quiera gambetear va a estar incomodado. Hasta el que quiera sentar va a estar incomodado. Pero tener muchos defensores no es defender bien. Y hoy se demostró esto. Y me parece importante diferenciar el ser muy defensivo y replegarte al tener una estrategia de defensa válida. Perfectamente lo podemos comparar con Platense contra Boca, que fue una estrategia de defensa válida, más allá que Boca a veces lo superaba, con el equipo de Sarmiento, que para mí no es que no sea válido, sino que simplemente tenía mucha gente y no alcanzaba. Ahora, parecería que me estoy poniendo muy del lado de San Lorenzo, como defendiendo su derrota, diciendo que merecieron más. Y realmente tampoco considero eso. Yo pienso que el Ciclón estuvo en un partido en el que demostró muchas cosas buenas, pero que al mismo tiempo le faltó para terminar de concretar un merecimiento como para decir fue una locura que termine perdiendo este partido, que tuvo que haberlo goleado o algo por el estilo. Yo considero que tuvo muchas virtudes, pero quizás virtudes en zonas de la cancha que son muy valiosas y que incluso en San Lorenzo últimamente, y me refiero a el último año, no estaba viendo tanto y que por esa razón les valoro, pero que no tuvieron ese mismo grado de virtud en otras zonas de la cancha que también son muy importantes. Y en este caso me refiero principalmente a la zona más adelantada de todas. Pero por poner un par de ejemplos, en cuanto a laterales, mediocampistas, inclusive delanteros, dio un partido muy interesante, pero muy interesante en la zona de la creatividad. Y vamos a ir uno por uno mencionando, pero más que nada para hacernos una idea de cuánta participación hubo, y participación buena, participación activa y compleja. Y esto podría pensar, pero Pipi Romagnoli seguramente no se quede. O si se queda, ¿cuánto puede durar? No es un técnico que esté muy consolidado, que pueda parecer de estos que se prolonguen un proyecto. Pero eso muy poco me importa. Simplemente estamos analizando lo que pasó en este partido y que desde un punto de vista de los sucesos puntuales vi muchas cosas interesantes y que se logran poner en práctica, inclusive pensando que Sarmiento tuvo que enfrentarse con Don San Lorenzo con suplentes, podríamos pensar que podrían llevar un equipo mucho mejor e inclusive si hubiese estado Cuellos del primer tiempo, con lo que hizo en el segundo tiempo, con pocos minutos, con su velocidad y su despliegue, si hubiese estado Vareiro, que sigue estando en el club y que evidentemente es el mejor 9 y que hoy no estuvo, o si hubiese estado Remedi, quizás al principio, hubiese sido distinto. Quizás no, porque inclusive Remedi entró en el segundo tiempo y no me gustó, me parece que estaba jugando mejor Perruzzi.
Pero vamos a esto, vamos a mencionar los jugadores de San Lorenzo y ir uno por uno, básicamente recalcando pequeños detalles, no puntuándolos, sino diciendo qué hicieron. Shai y Braida. Shai, muy buena combinación con Ceruti en la banda y desbordando muchas veces, además descentralizándose para ejecutar pases o llevar la pelota de un lado para el otro. Importante la distribución cuando estaba más centralizado, importante en los pases en profundidad que le podía otorgar Ceruti o Ferreira, que ya he mencionado otros jugadores, para llegar a desbordar. Ahora, en los desbordes, ¿llegó a finalizar buenos centros? No. ¿Por qué? Porque estaba por ahí los jugadores que tenían que estar al lado de Sarmiento. Principalmente Gudiño, que tuvo un partido muy interesante en Sarmiento en lo defensivo. Que quizás sería loco porque Gudiño es un delantero, un jugador que debería meter más goles de asistencias que jugadas defensivas. Pero realmente lo que se esforzó ese tipo fue increíble. Y considero que si analizamos el rol que tuvo Arismendi, que era el lateral izquierdo puro, y el de Gudiño, fue mucho más participativo. Gudiño, yo conté como 6 recuperaciones de Gudiño y no tantas de Arismendi. Inclusive Arismendi creo que estuvo más torpe y cometió más faltas. Por tanto creo que ahí se vio un poco anulado, pero nada quita el hecho de que haya desbordado mucho, o al menos que haya ejecutado desmarques hacia adelante al espacio en muchas ocasiones, provocando tiros de esquina, por ejemplo, que tranquilamente, con mejores ejecuciones o con un poco más de suerte, hubiesen terminado en goles. Yendo a un mediocampo que para mí estuvo bien formado, tenemos a Tapia, Perruzzi y Ferreira. Ferreira tuvo un partido increíble y creo que en parte lo que decimos al principio de que tuvo un partido bueno San Lorenzo en el mediocampo, pero que arriba falló un poco más, tiene que ver con que con que Ferreira dio muchos pases excelentes en profundidad, pases que muy pocos jugadores ven, muy precisos, a desmarques que realmente estaban entre muchas piernas, con buena velocidad, con buena ejecución, con buen timing, y que quizás no terminaron aprovechándose, porque el jugador que recibía controlaba una de más, no le pegaba de primera, le pegaba mal, la perdía, controlaba de más, etc. O sea, lo que pasaba una vez que él hacía el pase no era tan bueno como el pase en sí. Entonces no se podía capitalizar lo que él hacía. A ver, eso quiere decir de que en realidad Ferreira fue buenísimo y quizás Tarragona o Shai, que era uno de los que podía recibir, o Barrios, o Ceruti, fueron malos. No necesariamente. También hay que tener en cuenta de que Ferreira estaba en una zona de la cancha un poco más descongestionada, porque Sarmiento estaba muy replegado, y una vez que la pelota llegaba a las zonas en las que él ponía la pelota, si bien sí lo daba al pie del jugador y con buena precisión, ya se acercaban muchos jugadores. Entonces, si vos recibís la pelota a un pase increíble, pero automáticamente tenés o al arquero que te salió rápido, o a Insaurralde, o a Paredes, o a Méndez, o a quien sea ahí metido, se va a complicar. De hecho, Méndez tuvo un partido muy interesante, nuevamente, desde el relato de TNT Sport, de ESPN Premium. Parece que exageraron un montón. Como estaba yendo, dijeron que fue un partido increíble de Méndez. Para mí fue un buen partido, volvió hace poco. Los soldados de Damonte se van juntando. Creo que si junta buenos soldaditos va a salvarse del descenso, cosa que yo hasta ahora no pensaba que iba a poder. De hecho, bueno, Méndez tuvo un partido interesante. ¿Y qué ventaja tiene Méndez? Que es como si fuera un central, pero en medio campo. O sea, físicamente muy fuerte, te da todo lo que te da un central de ese lado, pero al mismo tiempo tiene buenas pases. Y de hecho, sirvió para en el segundo tiempo tener un tramo interesante que empezó a tener esa génesis de lo que fue la victoria de Sarmiento. Pero no nos quedemos tan adelantados. Vamos a estar paso por paso para no perdernos el desarrollo del partido. Ahora, Ferreira tenía esos pases adelante que encontraban quizás a zonas muy conglomeradas, pero que los pases eran muy buenos. Tapia no tan participativo, porque creo que evidentemente tiene menos protagonismo por cómo estaba un poco más atrasado en la cancha, pero con buenas intervenciones, a veces más adelantado, dio un pase muy bueno de taco a Tarragona en el primer tiempo, que fue una gran salida de Acosta la que lo impidió, pero fue una jugada buenísima entre Ferreira, Tapia y Tarragona, buen pase, buena distribución, recuperaciones, Tapia tuvo un partido muy completo. Considero de que evidentemente se anulan un poco uno con el otro, Ferreira y Tapia, porque Tapia jugaba de Ferreira en Barracas y era buenísimo. Ahora, al tener que jugar más atrás, tiene que tener menos oportunidades para tener la pelota. Así todo creo que las capitalizó bastante bien. No jugó tan bien como Ferreira, y creo que está bien que Ferreira esté más adelante porque es el mejor de los dos. Pero creo que era un partido malo de Ferreira y no está mal cambiarlos porque puede ser que Tapia te aporte lo que no te aporta. Y es suplente Tapia. Y no juega mucho. Y jugó muy bien para mí. Tuvo un partido muy interesante y que hay que valorarlo. Y por último, Perruzzi, que fue el que fue reemplazado por el segundo tiempo Remedi. Y que para mí estaba jugando mejor. ¿Por qué? Porque era el jugador que recuperaba las pelotas tras los despejes de Sarmiento. Y que era algo importante para que el primer tiempo, por ejemplo, Lorenzo tenga muchísimo en la pelota, tenga alguna ocasión de gol que no tenía que ver tanto con tiros al arco, sino con aproximaciones, desbordes, paredes, jugadas en las que a veces sí terminaba atajando a la pelota a Costa. Y que cuando no pasaba eso, los despejes, las recuperaciones, las terminé agarrando, recogiendo, como si fuera un reboteador de la NBA, Perruzzi, que la verdad que estuvo muy inteligente en su posicionamiento y que después, una vez que la recuperaba, no es que se la jugaba dando un pase increíble o hacía intervenciones con ejecuciones complejas o difíciles, simplemente se la pasaba a Ferreira o algún jugador que andaba por ahí para que la jugada continúe, ¿no? El criterio de la recupero y la paso para que yo tras recuperarla no la pierda de nuevo. Fue muy inteligente y creo que si bien tuvo alguna pérdida en el segundo tiempo, antes de salir,
Creo que en el primer tiempo fue importante para esta consistencia de recuperación tras pérdida, que ni siquiera podemos llamar presión tras pérdida, porque presión tras pérdida tendría que ver más con presionar todo el equipo al que la acaba de recuperar del rival para recuperarla de nuevo. Creo que San Lorenzo tenía recuperación tras pérdida porque las recuperaciones de Sarmiento eran con despejes. Entonces, como eran recuperaciones con despejes, eso quiere decir que tenés que ir a buscar la segunda pelota. Y como tenía muchos jugadores replegados Sarmiento, tenía pocos jugadores en la zona donde estaba el despeje, evidentemente tenía que haber alguno que termine ganando de parte del Ciclón. Y era Perruzzi, que estaba bien ubicado y que en ese rol creo que aportó mucho. Más allá de que no se compara con lo que hizo Tapia con la pelota, ni hablar con lo que hizo Ferreira con la pelota. Ahora, Tarragona creo que fue el peor de los jugadores que estaban arriba. Creo que le costó mucho. Tenía un central atrás suyo que era muy poderoso, como es Insaurralde, o también un muy inteligente como es Paredes, que también tuvo un partido bastante bueno. Después vamos a montarnos un poco en Sarmiento más en detalle. Pero bueno, jugó de pivot y le costó muchísimo. Y cuando se retrasaba, obviamente, ¿no? Desmarques atrás, rebota así de la jugada, pero eran desmarques que obviamente existen, pero que no terminaban de arrastrar marca, no eran tan relevantes. Simplemente lo hacía como un rol que podés cumplir, pero que no terminaba siendo clave para una ocasión de gol, por ejemplo. Ahora, tuvo una jugada en la que pudo estar un poco mejor, pero quizás las más importantes, como una definición o a un momento en el que tenía un duelo de pivot bastante interesante, en el que si ganaba era una buena jugada, los perdió. O lo ganaba a la primera, pero controlaba mal y se lo recuperaba el rival, cosa que pasó varias veces. Y después, Barrios y Ceruti para mí también no tuvo un buen partido, pero bueno, participaba mucho más. Y en tándem con Shai creo que algo hizo. Y Barrios, más retrasado, muchas veces se combinaba con Ferreira y con Gambetta y demás, podía ayudar. El tema es que las gambetas de Barrios, cuando está bien atrasado en la cancha, son como una pérdida de tiempo, porque muchas veces lo único que termina haciendo es que haga una gambeta y haga un pase hacia el costado o un cambio de frente, que no está mal, que agiliza la jugada, pero que no es tan potente como una gambeta en una zona más peligrosa o una gambeta que después de ella viene un pase en profundidad o un tiro al arco. De hecho, tuvo un tiro al arco que estuvo bastante mal en cuanto a la ejecución y que, bueno, terminó perdiendo jugadas que pudieron haber sido mejores. Yo creo que tuvo un partido interesante San Lorenzo. Y por esa razón empiezo con ellos, porque si me parece que perdieron y que hay cosas que hablar de Sarmiento, creo que el partido que tuvieron los jugadores que estuvieron en este caso de local, tuvieron cosas buenas. Hay que mencionarlas, para mí tuvieron más mérito, fueron los protagonistas del partido. El problema es, había rivales, y estos rivales fueron muy duros, y realmente todo el partido estuvieron replegados, cuidando espacios y esforzándose lo máximo posible, bloqueando todo. Hay jugadas muy puntuales que expresan esto de manera muy gráfica. Hay una jugada del segundo tiempo en la de que Sarmiento, como siempre, pone dos jugadores, uno en cada palo, para evitar tener problemas con cabezazos y que el arquero pueda no atajarla y que la tape alguno. Y de hecho hay un tiro de Campi que lo patea en el área chica y que la tapa Quiroga, que entra en el segundo tiempo, y que vos decís, ¿cómo puede ser, no? Que es estrategia tan básica terminándote una victoria, porque de hecho con ese momento donde la salvás termina siendo que lo ganás el partido. Después, Insaurralde y Paredes, interesante. Creo que tuvieron un partido bueno, pero no bueno específicamente porque hayan tenido desempeños o intervenciones individuales difíciles, sino porque cumplieron. A ver, había muchos jugadores, ellos eran uno de los cuales más participaban, por eso los que estaban más atrás. Entonces bloqueaban tiros, despejaban tiros. Paredes, inclusive para mí uno de los mejores centrales del fútbol argentino, aunque meto muchos en la bolsa, creo que es uno de los mejores, con algunos pases largos interesantes hacia Go en el primer tiempo, que hay que mencionarlos, suele hacerlos bastante y que para mí es válido, pero también Insaurralde anticipándose, adelantándose en la cancha para, por ejemplo, ganar alguno de la pelota de vida, que son valiosos también para evitar que el rival tenga una jugada extra que quizás a veces termina siendo incluso goles. Ahora, en el medio tenías a García, a Méndez, doble 5, duro, ambos bien. Creo que García tuvo un partido muy malo con la pelota, después mete el gol y ahí como que se reivindica un poco, pero realmente lo que había pasado hasta ese punto de García era bastante malo. Había tenido pérdidas bastante malas en cuanto a que le había hecho un pase a cualquier lado, no metes un taco en una zona donde tenía miles de pases y lo hizo para atrás, creo que se confundió. Tuvo pelotas en las que recuperaba y la perdía rápido. Creo que no defendió tan bien como lo hizo Méndez, o sea, realmente tuvo un partido mucho peor, pero nuevamente, ocupando espacios. Rosales en el primer tiempo, después Quiroga en cuanto a esa posición, Gudiño, ya lo hablamos, defendiendo mucho, los laterales defendiendo mucho, sin subir demasiado, y después los delanteros. Y acá entramos en la jugada del gol, y fíjense qué jugada más burda, pero bueno, que fue muy efectiva y que tuvo sus criterios. Tenemos participantes. Lucas Acosta, figura del partido, que da la preasistencia, digamos, en realidad la preasistencia, que la saca de arco. Saca de arco, le queda Go. Go con el pie directamente le pega con el pie hacia atrás, como en un pase de espaldas, para que pueda llegar la pelota. El siguiente jugador, que si no me equivoco era Gallardo, pero bueno, da igual, ¿no? Un extremo que veía por ahí. Por cierto, hay que hablar de Gallardo porque es muy buen jugador. Llega Gallardo, tiene un centro atrás. Burgoa, perdón. Burgoa tiene un centro atrás
Y finalmente le termina quedando a García que define. O sea, jugada de pivot, pero un pivot no de cabeza, de go, sino con el pie. Desborde, centro atrás. El desborde hay que decir que Burgoa estaba marcado y que el centro es muy bueno por eso. San Lorenzo, considero que si analizamos la jugada paso por paso, no encontramos errores. Eso es lo curioso, que da bronca, me imagino, al hincha de San Lorenzo el hecho de que no hay errores puntuales en el gol. Porque la primera pelota va directo a go. Digamos, ¿pudo haber ganado el duelo el de San Lorenzo? Sí, pero con falta, porque realmente le iba a los pies a go. O a la parte de abajo, o no podía ganar de arriba el jugador de San Lorenzo. Go, creo que después del pique, o si no, sí, creo que sí, le pega hacia atrás y le queda a Burgoa. Ahora, Burgoa está marcado, está desbordando marcado. No llega a desbordar, tira el centro atrás. Le queda a un jugador de Sarmiento que controla mal y que de hecho ese jugador de Sarmiento tenía un jugador cerca. Y claro, llega el siguiente jugador, que era García, que es el jugador que termine apareciendo, bueno, para marcar el gol. Ahora, ¿cuál es el problema de la jugada? Que como San Lorenzo estaba en una situación no defensiva, sino de saque de arco, no estaba posicionado defensivamente. Y como la jugada es muy rápida, no llega a poner la cantidad de gente necesaria para igualar los jugadores que venían llegando. Es la clave del gol, es el hecho de que es una jugada como una contra, pero de un estilo diferente. Porque nos ponemos a pensar, Sarmiento, cuando recupera la pelota y sale en velocidad, San Lorenzo obviamente va a estar mucho más adelantado con un saque de arco. Pero si vos tenés a el 9 del equipo, a Burgoa, a Go, a uno más y a otro que llega, 5 jugadores creo que estaban en la jugada del gol, o 4 de Sarmiento. Y San Lorenzo está en un saque de arco y está casi como una contra. Casi con superioridad numérica o en igualdad numérica y con pocos jugadores, cosa que te permite tener más espacios. Así es que viene el gol, a través de una jugada en la que San Lorenzo no tenía la capacidad para tener ahí a Remedi o a Perruzzi o a Tapia, jugadores que podrían ayudar a que no remate cómodo García. Finalmente, ¿pudo haber retrocedido más rápido? Sí, evidentemente. Pero tampoco es que era una jugada tan fácil de retroceder tan rápido, porque reitero, es un pelotazo muy largo y un San Lorenzo que no estaba parado como para defenderse. Y como es tan rápida, tampoco hay suficiente tiempo. ¿Pudo haber tapado el tiro el arquero? ¿Pudo haber acercado un poco más a un jugador a ese borde del área para evitar el tiro de García? Sí, siempre hay jugadas, pero considero que si analizamos los errores de manera tan minuciosa, y todo es un error finalmente, en todos los goles va a haber errores y simplemente vamos a medir el grado del error. Por esa razón digo que no hay errores, porque para que yo considere que hay un error puntual que termina provocando el gol, tiene que ser que el gol sea más importante que la virtud del gol. En este caso creo que hay más virtud en Sarmiento, en la predicción del primer pase de Go, en el pase de Acosta, en el saque de arco, en el desborde con centro atrás de Burgoa y en la definición de García, inclusive en la llegada de García, que en alguna cuestión defensiva de San Lorenzo. Que sí, se lo ve un poco débil, pero no por una cuestión de que esté mal parado, sino simplemente porque era una jugada, como ya digo, en la de que naturalmente no estás tan bien parado, porque era un saque de arco, nunca te esperás que te metan un gol así. ¿Hay un error ahí? Sí, hay un error ahí. ¿Pudo haber preveído ese tipo de jugadas? Porque de hecho Sarmiento las puede ejecutar. ¿Pudo haber retrocedido más rápido? Sí. ¿Eso es suficiente como para decir que San Lorenzo es más culpable del gol de lo que es Sarmiento? Para mí no. A partir de ahí, San Lorenzo tuvo oportunidades. Entra Erazo. También entra, como ya dijimos, bueno, ya dijimos antes, a Cuello, pero también entra Leguizamón. Y tiene desbordes, tiene pelotas al área, tiene jugadas que saca la línea. Merece el empate. San Lorenzo incluso, me animo a decir, merece ganar el partido quizás. Porque no creo que Sarmiento haya hecho tanto como para merecer siquiera empatarlo. Pero pongámosle que teniendo en cuenta el esfuerzo defensivo, el hecho de que San Lorenzo tenía mucho la pelota, pero que le costaba los pases finales y no tuvo tanta capacidad de ofensividad en cuanto a la creatividad de jugadas sacando las pelotas paradas. Poniendo el hecho de que hay cierta virtud en ser efectivo y de que en el segundo tiempo, en los primeros 5 minutos, 6 minutos, hubo varias jugadas a las que quedó mal parado San Lorenzo, podemos decir que el empate era lo más justo. Esto es, y nos cerramos con el broche final, digamos, el video, es lo más interesante, creo, que esto que dije recién a modo muy de repasito, que ni lo había mencionado, pero que era muy importante, el hecho de los primeros 5 minutos del segundo tiempo. Que entra Gallardo, jugador rapidísimo, muy bueno Gallardo, ya me viene gustando de hace un rato, es muy bueno, es muy rápido principalmente, es alto y tiene buena capacidad de gambeta y de conducciones, más que nada, tipo cuando no tiene tantos rivales encima, o cuando tiene pocos rivales encima, gambeta en velocidad. Y hizo la diferencia porque cuando la recuperaba Sarmiento se la daba a él y en vez de tener que gastar pelotazo largo y que la gane Campi, que por cierto para mí tuvo un buen partido y que está jugando bien, o que la gane Luján, que no tuvo tan buen partido pero que tampoco estaba mal, ahora tenía la posibilidad de Sarmiento de ir con conducciones hacia adelante y llegar un poco más lejos que antes. También el hecho de que había un cansancio físico en algunos jugadores de San Lorenzo y el hecho de que las ejecuciones de los pases largos de Sarmiento fueron un poco más hacia las bandas,
o sea, más fáciles de que lleguen bien, no tan hacia el medio, provocaron de que en el primer tiempo tenga como 5 o 6 jugadas en los primeros, perdón, no el primer tiempo, 5 minutos del segundo tiempo, que desbordó. Y que quizás al final no había un buen tiro al arco, no había una tajada de Clemente, que el arquero que estaba debutando en San Lorenzo, no había una salvada increíble de los centrales, o no había una jugada realmente peligrosa. Pero estaba esa sensación de que había quedado mal parado San Lorenzo. Esas jugadas, sí, estaba mal parado. No como quizás pasó en el gol, considero que hay más excusas. Ahí sí, era mal parado por perder una pelota, por hacer un mal pase, por hacer una gambeta de más, ¿no? Jugadas que hay errores conceptuales, de toma de decisiones, o mismo de cómo retrocedes, pero no tenían que ver con lo que pasó en el gol. Simplemente se coincide, pero lo que voy es que ese tramo del partido, para mí, se vio un poco el hecho de que el juego de San Lorenzo que estaba haciendo era bastante físico y que eran muchos jugadores que quizás no están teniendo tantos minutos en el equipo. Y creo que por eso en los primeros minutos del segundo tiempo se notó bastante eso y que después ya, cuando vino el primer cambio y empezaron a venir los cambios de San Lorenzo, más allá de que el amigo estuvo el gol, San Lorenzo nunca le pasó eso después. Y el gol de Sarmiento no llega en ningún contexto lógico para que llegue el gol de Sarmiento. Llega en un sentido súper inesperadamente, de manera aislada. No es que se condice ese tramo bueno del verde con el gol. No tiene nada que ver. El tramo bueno del verde fue 5 minutos y tuvo que ver con la velocidad de Gallardo, con la mejor ejecución de pases largos de Méndez o de García, pero más que nada de Méndez, y con una buena predisposición más lateralizada de los jugadores para recibir mejores pelotas y también como una especie de bache que se generó entre los centrales de San Lorenzo y el mediocampo que no estaba pasando en el primer tiempo, o pasaba, pero San Lorenzo no metía pelotas ahí, simplemente. Pero diferentes factores en la ejecución de San Lorenzo, en la ejecución de Sarmiento, en el posicionamiento de los delanteros de Sarmiento, que quizás Damonte arregló y que al mismo tiempo afectaron. Pero después de los primeros 5 minutos no pasó más. Después San Lorenzo lo va a buscar, como ya dije, y lo merece para mí empatar. No lo consigue. Para San Lorenzo es una derrota mala. Obviamente es un equipo que necesita estar bien ubicado en la Liga Argentina, es un equipo grande, imagino los hinchas no están conformes con estar bajos, todavía no han ganado ningún partido en la Liga y perder de local contra uno de los peores equipos, para mí hoy el peor equipo del fútbol argentino tendría que ser un resultado muy malo y de hecho lo es. Lo que pasa es que siento que haber jugado con un equipo medianamente alternativo, que no estaban todos titulares, y haber jugado bastante bien, siendo que San Lorenzo no suele jugar así, como que me da una sensación no tan negativa como podría ser en un partido diferente en el que fue súper parejo, aburrido, que no hizo nada y que perdió 1-0 sin haber hecho ningún mérito. Entonces, en ese sentido, siento de que a futuro, teniendo en cuenta de que la liga ya termina, ahora ya lo que importa va a ser después con otros jugadores en el mercado de pases, vas a jugar a Libertadores y demás. Bueno, yo creo que es más importante tener un buen juego que sumar puntos a esa altura. Pero bueno, tampoco es que lo importante, las dos cosas son importantes. Pero mis sensaciones no son tan negativas, más allá de que el resultado es muy negativo y el arranque de la liga es muy negativo. Ahora, falta un montón, va a haber otros jugadores, otro objetivo se cumplió, entonces yo considero que no es un momento tan negativo. Inclusive que haya jugado bien Tapia, que no haya jugado tan mal Perruzzi, que para mí incluso jugó bien, que tenga los centrales en buen nivel, laterales en buen nivel, que tengas cambios que son buenos como el de Leguizamón, como el de Erazo, que son interesantes. Es algo bueno, tener recalme, tener profundidad en la plantilla, te va a servir. Pero bueno, a nivel de acumular puntos para el futuro, de quizás vas a jugar Libertadores y querés tener doble competencia y poder ceder puntos cuando ya estés más cómodo, no vas a poder. Porque si cedes puntos vas a tener quedando último o quedando muy mal, porque evidentemente son muy pocos puntos hasta ahora, más allá que tienen un partido menos porque vamos a contra Godoy Cruz. Sarmiento, gran victoria. Esto les asegura un poco más de aire. Claramente los promedios todavía están ahí en el límite porque Central Córdoba está por debajo de ellos. Así que hasta ahora están salvando. Además de que Riestra y Independiente Rivadavia todavía no han sumado muchos puntos y por tanto todavía están en puestos de descenso ellos. Ahora, cuidado con Sarmiento, porque yo considero que en la carrera con Central Córdoba puede pasar cualquier cosa. Capaz que les ganan en los promedios. Ahora, la carrera contra Riestra y Independiente Rivadavia dudo que les ganen. Yo pienso que Independiente Rivadavia lo va a pasar 100% a Sarmiento. Y Riestra veremos, pero todo apunta a que también lo va a pasar. Siento que Riestra va a sumar bastantes puntos, o al menos lo suficientes como para que en los promedios no esté último. Por esa razón, creo que la carrera va a estar principalmente entre esos dos equipos, Sarmiento y Central Córdoba. No sé quién va a ganar, pero siento que a esta altura, por cómo viene jugando, el que más me da la sensación de que va a salvarse es Sarmiento. Pero hay que tener en cuenta de que las primeras fechas Sarmiento tuvo rivales más accesibles, Central Córdoba tuvo rivales mucho más difíciles. Central Córdoba se enfrentó ya contra River, contra Boca y contra Talleres de Córdoba. Entonces, cuidado con Central Córdoba, porque sí, perdió todos los partidos, pero también está en una situación muy diferente al de Sarmiento, que ya perdió de local contra Independiente Rivadavia, ya empató con Barracas, perdió de local contra Instituto. Son partidos mucho más puntuales. A nivel tabla general,
Bueno, hay que ver qué pasa con Tigre. Creo que Tigre tiene potencial para pasarlo, pero bueno, hasta ahora no lo está logrando. Pero también, te vas a enfrentar contra River, contra Racing, contra Estudiantes. Entonces, son contextos diferentes. Hay que esperar. Pero considero que este tipo de victorias son las que te pueden salvar en un futuro. No canten victoria, evidentemente, no están para nada seguros. Y creo que a nivel plantel y a nivel juego, son el peor equipo del fútbol argentino. Pero hoy tuvieron un partido interesante. Con mucho esfuerzo, con fundamentos, con buena ocupación de espacios y con un tramo interesante en esos primeros 5 minutos del segundo tiempo. Si ya estás hasta acá, me gustaría que te puedas suscribir porque la verdad que estoy tratando de llegar a los 500 suscriptores para poder conseguir las membresías. Además, los 1000 también podría ser para poder llegar a tener el partner. Mi sueño podría ser vivir de esto, de YouTube, del contenido de fútbol argentino, hablando de todos los equipos por igual, ya sea que sea el campeón vigente o Sarmiento de Junín, que me encanta personalmente, le voy a seguir toda la temporada porque siempre ha sido el que para mí es el candidato número 1 a descender. También podés participar con los comentarios, opinando lo que vos quieras, ya sea sobre San Lorenzo, sos hincha de San Lorenzo, o sobre Sarmiento, o simplemente si te gusta el fútbol argentino. Y también contribuciones tan básicas como puede ser un like o compartir el video si te gusta, para ayudar a que esto crezca y a que el contenido de fútbol, hablando de fútbol y de los partidos de fútbol que supuestamente se analizan, crezca. Ahora sí, los preámbulos, nos vemos y posiblemente el próximo partido sea, no sé, el de mañana que se juegue o el Estudiantes de hoy. Entonces, tengo que verlos todavía.